Amados hermanos, ¿cómo están? Estamos agradecidos por el tiempo que Dios nos da, esta oportunidad de un nuevo día de compartir su palabra. Que animamos, ¿verdad? Que a pesar de las circunstancias de vida que está pasando en este momento el mundo entero, nosotros seguimos en el avance y el desarrollo del reino, como hijos entendidos de que nuestra realidad va más allá, ¿verdad? Sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora de ahí partimos en un nuevo entendimiento y sabemos que ninguna circunstancia de vida define nuestra posición en el reino, sino vamos en avance del reino y proclamando siempre su victoria. Vamos a la palabra de Dios, vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, hoy te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Sabemos que tu propósito eterno se cumplirá, que en ese entendimiento nos alineamos al trono de tu gracia, para que todo aquello que está en el cielo se establezca en la tierra, y esos diseños que tú has hecho desde la eternidad, ahora Padre, nosotros los llevemos a cabo. Tu cuerpo ahora sea en manifestación y ese avance sea palpable en la tierra y podamos compartir la palabra. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio del Reino de Cristo. Es importante ver cómo Dios estableció su reino en la tierra por medio de su iglesia. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que en ese principio había un desorden, ¿verdad? Había este desorden y ahora Dios traía vida, traía orden, ¿verdad? Por medio de la luz. Tenemos un creador que establece un orden con un diseño perfecto para llevar a cabo un propósito eterno. Y para llevar a cabo esta misión es importante que nosotros nos unamos como cuerpo y podamos seguir proclamando su reino y llevando esta misión. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 27. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es esto importante ver cómo tenemos una imagen que proyectar y es la de Jesús. Por medio, cuando Dios hizo al hombre, impartió en él esta imagen y esta semejanza. Pero no solo eso, vamos a leer el capítulo 28. Dice: y los bendijo Dios y dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorearla. Esto quiere decir que nos dio también la autoridad. Adán, ¿verdad? Aparte de recibir la impartición por medio de Dios de su Espíritu, le da con ello la autoridad para señorear, para gobernar. Por eso es importante que nosotros tengamos una mentalidad de gobierno, una mentalidad gubernamental. Somos edificadores del cuerpo de Cristo. O sea que somos la expresión viva que Dios tiene para manifestar su propósito en la tierra, en medio de todas circunstancias. Quiero darle una buena noticia: el Señor reina. En medio de todas circunstancias, el Señor reina. El Señor está reinando sobre toda circunstancia de vida. Esto es importante que lo entendamos y lo sabemos. Lo sabemos y lo expresemos, que a pesar de todo, el Señor reina. Ese proceso de formación de los principios y valores del reino a través de una generación comprometida, con una mentalidad gubernamental, para que la educación, la política, la economía puedan ser redimidas a través de lo que Dios ha diseñado para el avance de nuestra nación. Dios ha diseñado algo que, ¿verdad?, nos va a permitir el avance de nuestra nación. Vamos a ver cómo Dios va a tener ese desarrollo por medio de nosotros y vamos a hacer esos instrumentos en los cuales Él se va a desarrollar. Trabajamos con un diseño de reino para hacer que la expresión de la gracia de Dios
y la justicia de un nuevo pacto se exprese en la vida de los hijos y que logremos ver en nuestras ciudades y en las naciones lo que Dios ha establecido en Cristo Jesús. Vamos a leer cabalmente lo que dice Marcos capítulo 1, verso 14. Dice la palabra: Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lo que es la proclama de Jesús, que Él hace cuando irrumpe en ese tiempo para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar y salvar a los que se habían perdido, sino dice lo que se había perdido. La tierra lo que había perdido era el orden y el gobierno, el diseño del reino y el reinado de Dios. Esto que quede muy claro, el diseño del reino y por otro lado el reinado de Dios. Por eso proclama que retorne a la tierra su reino. El rey vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era un diseño gubernamental. Por eso cuando el reino se corrompe, ¿verdad?, es recuperado, ¿verdad? Y entonces se establece la acción salvífica del hombre, o sea que tú y yo fuimos salvados. Se corrompió, pero ahora Él vino y nos redimió, nos salvó de aquello que se había corrompido, como Génesis capítulo 1, ¿verdad? Que dice que la tierra se había desordenado, pero vino en este tiempo el Espíritu Santo y nos redime y nos salva. Nos hace esa salvación, ¿verdad?, que se nos da para que nosotros fuéramos entonces ahora ese instrumento para su gloria. No como la meta final de su propósito, sino como el trámite inicial. La salvación no es la meta final, sino el trámite inicial, para que volvamos a ver y entrar al reino de Dios. Jesús viene no para salvarte, Él viene para buscar y salvar lo que se había perdido. Salvarte a ti y a mí es solamente un trámite de inicio, ¿verdad? Es un trámite inicial donde Él nos hace nacer de nuevo para que volvamos a entrar al reino de Dios. Vemos que Juan capítulo 3, verso 3 nos dice, ¿verdad?, que Él vino a darnos su espíritu, que Él vino a salvarnos y que Él nos dio por medio del conocimiento de su palabra la salvación, la vida eterna y el poder de su espíritu. Es ahí donde participamos de su propósito eterno. Por eso la proclamación de Cristo fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús predica el evangelio del reino. Lo podemos ver en Mateo capítulo 4, verso 23, en Mateo 9, 35, en Marcos capítulo 1, verso 14 y en Lucas capítulo 4, verso 43. Ahí vemos la proclama de Jesús, dice que venga su reino y que Él establece ese reino en la tierra. Cuando entendemos esto, entonces es que renunciamos a ser predicadores del evangelio. Queremos, es decir, con esto, que vamos, ¿verdad?, a poder estar predicando el evangelio, pero del reino. Que ahora nosotros predicamos un evangelio de gobierno, un evangelio gubernamental y un evangelio de reino. Que no solamente se circuncida a la palabra, sino que es más allá, que se proclame su reino. Y un reino eficaz y eficiente en la tierra por medio de nosotros, que somos aquellos instrumentos, ¿verdad?, de gobierno que puso en la tierra. Que nosotros tenemos la capacidad gubernamental por medio de su palabra para tomar este puesto gubernamental y gobernar en la tierra.
que como dice el apóstol Pablo, somos embajadores, ¿verdad? Proclamamos su reino, somos embajadores de esta cultura, ¿verdad? Llevamos a cada parte y a cada lugar esta cultura de reino, esta mentalidad gubernamental del reino. Por eso es importante entender cómo se ha desarrollado este evangelio. El evangelio, sabemos, quiere decir buenas noticias. Entonces, cualquier persona que predica una buena noticia está predicando el evangelio. Y si yo le hablo a una persona en una crisis financiera y le digo que va a salir de esta crisis, que Dios la va a sacar, entonces le estoy predicando el evangelio, ¿verdad? Comúnmente lo hacemos, ¿verdad? Una situación de salud, una situación económica, una situación problemática personal, nosotros siempre le llevamos la palabra, sabiendo que si confía en Jesús y en la sangre poderosa de Cristo, Él nos librará de todo mal, de toda circunstancia y de toda situación, si nosotros le creemos. Esto es el compartir el evangelio del reino. Pero no estamos predicando el evangelio del reino de Cristo. Predicamos el evangelio, las buenas noticias, pero ahora es necesario que prediquemos el evangelio del reino, que es un evangelio que va más allá. Es un evangelio de poder gubernamental para tener y poner estos diseños del cielo en la tierra. Porque el reino de Dios no se basa en salvarnos de nuestro problema, sino en que se lleve a cabo su propósito. Eso es importante que lo entendamos. Muchas veces pensamos que solamente tenemos que orar por las necesidades personales o por problemáticas y circunstancias terrenales. Y a veces nos enfocamos, o más bien nos desenfocamos de la realidad, que es que su propósito se cumpla. Aunque parece difícil, aunque aparentemente nuestras necesidades personales no estén cumplidas, ni terrenales en muchos aspectos, como lo que está pasando ahorita, pero que su propósito eterno se cumpla. Ese es el reino, ¿verdad? El que nosotros entendamos que a pesar de circunstancias de vida y problemáticas terrenales, nosotros seguimos en el avance y en el desarrollo de su reino. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, cuando hay un mensaje de motivación, es de que solamente la gente se sienta bien porque su problema se resuelva. De repente vemos que hay muchos mensajes motivacionales, ¿verdad? En muchas congregaciones vemos a los pastores, ¿verdad? Motivando a la gente, a lo mejor llevándoles aliento, ¿verdad? Por medio de una palabra, pero no estamos viendo que se preocupe muchas veces porque el desarrollo del reino se cumpla o que el propósito se cumpla. Entonces enseñamos a la gente que Dios te cubre tu necesidad, aunque su propósito no se cumpla, y esto es incorrecto. Primeramente ponemos énfasis en el propósito y en el cumplimiento del desarrollo del reino, y después, posteriormente, por la gracia y la misericordia de Dios, dice que Él cumplirá los anhelos de nuestro corazón. Esto es importante que lo entendamos así. No solamente motivar a la gente a que su necesidad sea cumplida, sino saber que en el proceso de su desarrollo va a tener situaciones y circunstancias, pero que en todas estas circunstancias Dios va a reinar, y que primeramente nuestra mentalidad es que su propósito se cumpla. El evangelio está, ¿verdad?, dividido, está mutilado. Si el evangelio no se predica de una forma correcta, de que el propósito se cumpla y no solamente de que las necesidades se satisfagan, entonces estamos manejando un evangelio cortado o un evangelio mutilado. Será solo una buena noticia, pero no vendrá su reino. O sea, está bien, será una buena noticia, es parte, pero no se ha cumplido en la totalidad que el reino se acerque a nosotros, o que nosotros más bien nosotros seamos quien acerquemos esta manifestación del reino a aquellos afligidos, a aquellos que viven en angustia, en preocupación, en temor. Nosotros les acerquemos el reino
por medio de una mentalidad diferente y de una forma de vivir distinta. Acuérdese que el Padre nuestro dice, que venga tu reino y que tengamos gente, porque es una obra de la gracia, ¿verdad? Pero no tenemos gente comprometida con una acción y una implementación del reino. O sea, la gracia es para todos, lo entendemos, pero la gente no se compromete a cumplir el propósito del reino, sino solamente toma la parte de la satisfacción de su necesidad, aunque el reino no se cumpla. Y entonces estamos haciendo una misión incompleta. Entonces lo que tenemos que hacer es que la misión sea completa, que a pesar de cualquier circunstancia nosotros sigamos adelante y acerquemos el reino de Dios a la gente que lo necesita, por medio de nuestra relación o de nuestra común unión con Dios. Podemos establecer este reino, cumpliendo su propósito a pesar de cualquier circunstancia. Jesús comienza a predicar el evangelio del reino de Dios. Luego dice que en el continuo iba por las aldeas y ciudades anunciando y predicando el reino del evangelio o el evangelio del reino, ¿verdad? E iba de continuo, ¿verdad? En cada lugar donde iba, él expresaba este reino y iba, ¿verdad? En ciudades y en aldeas anunciando y predicando el evangelio del reino. Y él dijo, porque para esto he venido. Él no fue enviado a dar buenas noticias, sino él fue enviado a recuperar lo que se había perdido y a establecer su reino. Lo recupera y lo establece. Recupera y establece el reino. Él fue enviado para predicar el evangelio del reino de Dios. Y luego, cuando termine su obra en la cruz y resucita, cuando termina su obra en la cruz y resucita, victorioso, con pruebas inevitables, ¿verdad? Y que no tienen, vamos a decirlo, irrefutables, ¿verdad? Son pruebas, que tienen un poder, que son indubitables, ¿verdad? Estas pruebas que él habrá de cumplir. Se presenta a sus discípulos durante 40 días, enseñándoles acerca del evangelio del reino de Dios. Jesús dijo, como el Padre me envió, yo también así los envío. Eso es tremendo, ¿verdad? Que ahora se cumple el que nosotros fuimos enviados a cumplir su propósito eterno, a establecer el reino de Dios en la tierra. Diga, yo soy un enviado para que el mensaje de Dios sea conocido. Nuevamente, diga, yo soy un enviado para que el mensaje de Dios sea conocido. Somos enviados para que el mensaje de Dios sea conocido. El mensaje del evangelio del reino sea conocido en todos lugares. Jesús dijo, con el mismo mensaje, con el mismo propósito, con el mismo poder, así también entonces yo soy ese mensaje. Con ese mensaje, con ese poder, con ese propósito, ahora nosotros somos ese mensaje. Ahora nosotros somos ese evangelio. Somos ese mensaje a las naciones, ¿verdad? De un reino establecido con poder y autoridad, un reino que va más allá de cualquier circunstancia, de cualquier problemática terrenal. Nosotros establecemos ese reino por medio de esta convicción que Dios nos ha dado. No solamente, esto es importante, el mensaje, sino el modelaje. ¿Cómo modelamos esta nueva naturaleza? ¿Cómo nosotros nos expresamos realmente, si realmente hacemos las cosas de una forma que no son creíbles, ¿verdad? Por medio de lo que entendemos y conocemos, sino que a veces hay circunstancias que pareciera que también a nosotros nos preocupan o nos conmueven. No es que seamos indiferentes, pero sí tener una fortaleza en el sentido del conocimiento que tenemos de esto, que es el mensaje, y que
también tiene que ser un modelaje. Por eso nosotros somos representantes visibles, reales, que hace que se manifieste y exprese el reino de Dios y lo extendamos. O sea, el reino de Dios y ese reinado comienza en nuestra vida. El reino de Dios comienza en nuestra vida. Y ese reinado se expresa en tu casa, ¿verdad? O según en el ámbito que operemos, hablando por ejemplo, de trabajo, y afecta al mundo. Por eso es importante, hermanos, que este día nosotros modelemos, ¿verdad? Modelemos a Cristo, que podamos ser ese mensaje real, que la gente vea que a pesar de cualquier circunstancia de vida, nosotros nos mantenemos firmes, con fe, pero no siendo una mentalidad idealista, ¿verdad? De no pasa nada, de no hay problema. No es nuestra postura. Nosotros nos sentimos confiados y seguros porque tenemos la verdad absoluta, la verdad presente. Y esta verdad que es absoluta arrebasa todo entendimiento. Sabemos que ninguna circunstancia de vida nos puede vamos a decir, inquietar, que ninguna circunstancia de vida nos puede entristecer, que ninguna circunstancia de vida nos puede hacer que nosotros nos salgamos de ese propósito. En otro tiempo vimos, ¿verdad? Dice que la semilla fue sembrada entre espinos. Y dice que muchos la escucharon, pero llegó el maligno, ¿verdad? Y los afanes de este siglo y la hicieron infructuosa. No dio frutos porque los afanes de este siglo, tiempo que el apóstol Pablo habla de siglo y un periodo cronológico de tiempo que está transicionando, se termina un siglo y empieza otro, nuevo orden de ideas, nuevo orden de pensamientos, un nuevo orden económico, que es lo que está pasando en la tierra, y que nosotros debemos de ver que a pesar de todas estas circunstancias tenemos la victoria en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios porque nos permite, ¿verdad?, estar tal vez en nuestra casa, pero compartiendo la palabra de Dios con ese poder y con esa fuerza, sabiendo que Cristo reina y que su evangelio, que es el evangelio del reino, de el recuperar, ¿verdad?, las cosas que a Adán se le habían prometido o se le habían dado en ese momento, que se le dieron, ¿verdad?, de señorear, de ser un instrumento de gobierno, ahora se nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús a su iglesia, a su cuerpo, a este cuerpo orgánico que representamos, ahora nos ha dado el poder para llevarlo a las naciones, para poder compartirle a la gente, ¿verdad?, que tiene tristeza, temor y angustia, que hay un Dios que reina sobre todas circunstancias y sobre todo problema en la tierra y sobre toda problemática, sino que Él reina por sobre todas las cosas. Le damos gracias por las personas que nos han escuchado y pues que este mensaje, ¿verdad?, de motivación les sirva, que este mensaje de ánimo, ¿verdad?, aquellos que están atribulados, que no tienen a Cristo, pues que ellos sepan que hay una luz, que la luz hace retroceder cualquier tiniebla, llámese enfermedad, llámese economía, que no hay circunstancias terrenales que puedan mover un reino que es inconmovible. Señor, te damos gracias, te damos la gloria, la honra y la alabanza y bendecimos a todos aquellos que nos escuchan en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hasta la próxima. Amén.